Se lo escucha medio bajo, Inge. Muy bajo. Mm, Ya. Los demás, ¿cómo me escuchan? Voy a hablar más fuerte. Mi volumen está al máximo, 100%, jóvenes. Yo, Se escucha ingeniero, bien. yo, ingeniero, lo escucho normal. Sí, Está bien, Inge. ¿no, ingeniero? Sí, ya, ya. Jóvenes, ¿cómo están? Retomaremos, por favor, la materia. La anterior semana estábamos hablando, hemos hablado de, básicamente un poco de estática, ¿verdad? En esta materia, les vuelvo a repetir, es importante sus conocimientos de estática, ¿verdad? La estática no es complicada, ¿no? Sin embargo, eh, han notado que es muy, muy importante el tema de secciones de corte, ¿no? Cuando tenemos un elemento estructural, un elemento de máquina que está cargado, las secciones de corte tenemos que identificar todas las fuerzas internas. Esas fuerzas, perdón, está mal dicho, ¿no? Acciones internas le llama el texto Isley, ¿verdad? Esas acciones internas que producen esfuerzos. Y ya les he dado un pantallazo de cómo el esfuerzo, ¿no? Es un parámetro físico importantísimo en el diseño o dimensionamiento de una pieza, ¿no? Que va a soportar ciertas cargas. Eso hemos hecho lo anterior, ¿no? Hemos definido esfuerzo, básicamente, en función de cargas internas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy y el jueves, no, hoy es jueves, ¿no? Esta semana y el lunes, jóvenes, tenemos que definir algunas nuevas propiedades de los materiales, ¿no? Que no son tan desconocidas para ustedes, ¿está bien? Propiedades que en su vida laboral, en su misma formación, van a ir mencionando, ¿no? Y nosotros no tenemos que desconocer, ¿no? Ustedes, cuando les hablo de propiedades, ustedes conocen algunas propiedades físicas, ¿verdad? Varias propiedades físicas conocemos, como conductividad eléctrica, conocemos como la densidad, ¿no? Coeficiente, resistencia eléctrica, etcétera, ¿verdad? Hay que mencionar varias, viscosidad. Entonces, esas propiedades físicas, ¿no? Generalmente, ¿no? Los físicos son los que han trabajado con esas propiedades físicas, ¿ya? Que son propiedades, en algunos casos, propiedades microscópicas, macroscópicas, ¿no? En nuestro caso ahora, hay un famoso ensayo. ¿Dónde está la máquina de ensayo? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Pantalla verde. ¿O no están viendo? Sí, que se ve. Ya. Entonces, esa máquina que estoy mostrando ahí se conoce como una prensa, ¿no? Digamos que es una de las más simples, ¿no? Obviamente, con la tecnología, esta máquina se ha ido modernizando, ya tiene, digamos, en vez de donde la celda de carga, donde dice celda de carga, ahí tenemos unas pantallas de visualización, de todo el trabajo que se hace. Pero bueno, al final el objetivo es común, ¿no? De seguro que en ingeniería civil tenemos esta máquina que se conoce como una máquina de ensayo de tracción, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conocer esas nuevas propiedades que se obtienen a partir de un ensayo macroscópico, ¿no? De esta probeta, de esta probetita, ¿no? Ese- ese es- Generalmente esa es una pieza, ¿no? Que está dimensionada, tiene sus dimensiones estandarizadas, de las cuales son de distintos materiales, ¿no? Todos los aceros y sus aleaciones, también los aluminios, bronce, ¿no? Entonces, se ha realizado ya hace años estos ensayos, entonces se tiene tabulado, de ese ensayo se obtienen algunas propiedades, y eso es lo que tenemos que revisar hoy y conocer, ¿está bien? El día lunes, este ensayo vamos a tratar de simularlo en el programa Inventor, ¿está bien? Para que se les quede, ¿no? Para que se les quede, para que se nos quede. Y el día lunes también les voy a mostrar, vamos a trabajar, tengo una guía donde ustedes van a ir simulando este ensayo en el Inventor, y ahí se les pide una serie de, digamos, tenemos un cuestionario, como una guía de laboratorio, ¿no? Sería un laboratorio virtual, jóvenes, ¿no? Entonces, hoy y el lunes tenemos que trabajar con eso. También conocer bien, identificar qué propiedades se obtienen en este ensayo de tracción. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que trabajar, entonces, estas dos clases. Y el día miércoles, ustedes ya saben, ¿no? El día miércoles retomamos la parte de controles y tendremos nuestro segundo control a las
9 de la noche, un poco tarde trabajamos, ¿no? El día miércoles, ¿ya? Entonces, y ese control sería del ensayo de tracción y la última parte que hemos visto, ¿verdad? En nuestra clase, esfuerzos en planos oblicuos. No se van a olvidar, ¿no? A ratos se nos nubla. Hemos visto que un elemento sometido a tracción pura puede soportar, aparte de los esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, ¿verdad? Y esos esfuerzos cortantes se dan en planos oblicuos, inclinados. ¿Está bien? Eso no se van a olvidar. Ya, entonces, ahora sí, empezaremos con este ensayo de tracción. Ya, entonces, un ratito, déjenme ver el contenido. ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? Sus notas tengo que mandarlas, les recuerdo, jóvenes, sus notas de primer control. Ya lo he corregido en algunos errores, eso ya está corregido. No pueden ver siempre sus notas, ¿no, jóvenes? En los formularios. No, Inge. Ah, no. Ya. Entonces, capítulo 2. Lo que vamos a hacer ahora es el famoso, a esto le vamos a llamar diagrama, ¿no? Diagrama, esfuerzo, esfuerzo versus, y aquí entra, digamos, el segundo término importantísimo en la mecánica de materiales, deformación, ¿no? Ya nuestros cuerpos, dejamos de considerar a nuestros elementos rígidos y los vamos a considerar deformables, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿en qué consiste esto? ¿No? Tenemos aquí la pieza más importante es la probeta, este elemento de acá, la probeta, ¿no? Tenemos un cabezal móvil, este cabezal móvil de aquí abajo, básicamente lo que hace es, digamos, obviamente, ¿no? Subir arriba hacia abajo, pero para poder colocar ahí, entre las mordazas, distintas probetas, distintos tamaños de probeta. Sin embargo, este ensayo siempre se hace de acuerdo a una norma, ¿verdad? Tenemos nuestra norma boliviana, norma CIRAM, hay distintas normas, ¿sí? Entonces, lo importante es tratar de seguir una norma, ¿no? Lo que recomienda, digamos, una determinada norma, perdón, ¿ya? Entonces, aquí arriba, ¿no? Celda de carga, dice, ¿no? Entonces, ahí le aplicamos, bueno, al final, perdón, el cabezal móvil, al final es un cabezal fijo, va a permanecer fijo, ¿está bien? Y la celda de carga va a aplicar una determinada fuerza, que por lo general es de tracción. Aquí me puedo dibujar. Ahí, una fuerza hacia arriba, ¿está bien? Una carga P le llamaremos. ¿Está bien? Esa sería una carga de tracción, ¿no? ¿Está bien? Una carga de tracción. Esa carga P, jóvenes, se va aplicando gradualmente. O es una carga estática, también me dice. P es una carga estática. Una carga estática. Y se va aplicando gradualmente. Carga estática o carga aplicada gradualmente, ¿no? Carga hasta fracturar la pieza. Carga aplicada gradualmente. ¿Sí? Obviamente, jóvenes, esta pieza de acá, ¿también? Cuando esta celda de carga se aplique, perdón, cuando trabaje, mejor dicho, ¿no? El material, esta longitud, en realidad hay una longitud, aquí déjenme dibujar, perdón. Se han movido todo, perdón. A ver, entonces, acá hay una longitud, jóvenes, una longitud inicial, una longitud de interés, ¿verdad? Porque fíjense que esta probetita tiene una parte roscada, ¿no? Para poderse fijar a las mordazas, ¿está bien? Entonces, una longitud central es la que se trata.
La cuestión es que esa longitud central, L sub 0 que estoy llamando, se va a incrementar, ¿no? ¿Está bien? ¿Saben qué? Aquí no me gusta mucho, es muy pequeñito esta parte. Entonces, a lo que voy, que tenemos la probetita, aquí no voy a dibujar la probetita, que más o menos tiene esta forma, ¿no? Una longitud roscada. No me salió bien mi probeta. Le estoy diciendo que esta parte es roscada es para que se pueda fijar a las mordazas, ¿no? Esta longitud es la que nos interesa, ¿no? Y está estandarizada, L sub 0, ¿no? Entonces, a lo que voy, va a haber un desplazamiento, ¿no? Este punto de acá prácticamente es fijo, el punto de abajo, pero este punto de acá va a sufrir un cierto desplazamiento, que le vamos a llamar delta L, ¿está bien? O, si prefieren, delta, ¿no? ¿Está bien? Es un cambio de longitud, es el cambio de longitud que va a experimentar debido a la carga que se va a ir aplicando gradualmente, ¿verdad? Y se está aplicando una carga gradual debido a esta carga P, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es esta carga P, bueno, la máquina mide esa carga P y mide este desplazamiento, ¿está bien? Eso es lo que mide. Y lo que podemos obtener de la máquina de ensayo de tracción básicamente es un diagrama, perdón, un par de datos, ¿verdad? Un par de datos donde vamos a tener por un lado la carga P y por otro lado le pondré unidades. La carga P, que por lo general se ve, se mide en kilonewtons, ¿está bien? Y el delta L, ¿no? O que le llamamos también delta, que por lo general se mide en milímetros en el sistema internacional, ¿no? Entonces, eso es lo que se obtiene, ¿está bien? Obviamente, cuando la carga es cero, jóvenes, cuando la carga es cero, el desplazamiento, el cambio de longitud va a ser cero, ¿no? Y así se va obteniendo, no sé, le aplicaremos, digamos, un kilonewton y vamos a tener un desplazamiento. Y esos desplazamientos, esos cambios de longitud, son pues pequeñísimos, 0.0, un ejemplo les pongo, ¿no? Milímetros, por ejemplo, ¿no? Cuando le aplicamos, digamos, 5 kilonewtons, 0.015, digamos, milímetros, ¿no? Mientras mayor sea la carga, digamos, 50 kilonewtons, perdón, 50 kilonewtons, entonces obviamente el desplazamiento, el cambio de longitud va a ser un poco mayor, 0.02 le ponemos milímetros. Está mal que le ponga aquí milímetros, no se supone que esté en milímetros todo eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos lanza esta máquina. Eso es lo que nos lanza, jóvenes. ¿Está bien? Ahora, otra cosa aquí importante. Esta probetita tiene, obviamente, un diámetro estandarizado, tiene un diámetro. Si tiene un diámetro, entonces existe un área, ¿no? Que hay un área inicial, un diámetro inicial. Y espero que estén de acuerdo, ¿no? Ustedes, a ver, jóvenes, traccionen esta probetita, o sea, traccionar. Aquí debería colocar, por acción-reacción, ustedes saben que aquí va a aparecer una fuerza también, ¿no? Que va a ser igual a la carga P, aplicada gradualmente, ¿no? Entonces, claro que esto está fijo, ¿no, jóvenes? Aquí lo pueden, en el invento lo vamos a empotrar acá, como si fuera empotrado acá. ¿Está bien? Entonces, les decía, tiene un área inicial, pero esta área inicial, jóvenes, esa área sub cero, que ustedes saben perfectamente que esa área sub cero es, como es una probetita circular, es pi diámetro sub cero al cuadrado cuartos, ¿no? O sea, podemos calcular, tenemos un área sub cero. ¿Ya? Y, jóvenes, esa área sub cero, debido a que la probetita se va a ir alargando, ¿qué va a pasar con esa área? ¿También? Va a ir disminuyendo. Tal vez no se note, digamos, a simple vista, pero yo diría por el principio de conservación de la masa, puesto que se alarga, ese diámetro sub cero tiene que disminuir, ¿no? Va disminuyendo. ¿Ya? Eso tomen en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, está bien, generalmente esta información es la que nos proporciona la máquina, pero
pero a nosotros nos es más útil. Ustedes han visto que, por ejemplo, en ese problemita que les he planteado al inicio de nuestra primera clase, no es tan importante la carga aplicada a un material, ¿verdad? No es un parámetro, digamos, importante. Eh, po- Mucho más importante es el concepto de esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo, esfuerzo. Y el esfuerzo es agarrar esa carga, ¿no? El esfuerzo promedio, y dividirlo entre el área. Y lo que se hace es agarrar esta carga y dividirla entre esta área, el área inicial, ¿no? Sería mucho más complejo que para cada carga de 1, 5, 50, 15, dividirla entre su área real, ¿no? Entonces, lo más práctico es agarrar y dividirlo entre el área inicial. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, se construye otra gráfica, otra gráfica. Se consigue otro par de puntos donde en realidad lo que vamos a graficar es el esfuerzo. Pero el esfuerzo no es más que esa carga que hemos aplicado dividido entre el área inicial, A sub 0. Entonces, y ahora, y esto obviamente en megapascales se acostumbra a utilizar en el sistema internacional. Y por el otro lado, en el eje de las Y, si quiere, la deformación unitaria. Vamos a definir qué es la deformación unitaria, pero no es más que el cambio de longitud y lo mismo, dividirlo entre su longitud inicial. ¿Está bien? O si prefieren, ese delta sobre longitud inicial. Yo les pregunto, ¿qué unidades tendrá la deformación unitaria? Este término se conoce como deformación unitaria. ¿Qué unidades va a tener la deformación? No tendría unidades. Adimensionales. Pero Sí. muchas veces, por si acaso, se acostumbra colocar sus unidades milímetros hacia arriba y abajo metros. ¿Está bien? Se acostumbra. Eso que no les confunda, ¿no? Al final es adimensional, porque arriba tenemos unidades de longitud y abajo tenemos unidades de longitud. Entonces no hay problema, es adimensional. Pero cuando ustedes vean en algún, digamos, en algún problema determinado, la unidad se acostumbra a manejar milímetros sobre metro. ¿Por qué? Porque la longitud inicial obviamente es mucho, mucho mayor comparada con el desplazamiento, con el cambio de longitud que va a sufrir. Los aceros, ese cambio de longitud, pues es bien pequeño. Estoy tratando de mostrarles eso, ¿no? Fíjense, 0,01 milímetros, nada, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es lo que se obtiene. Obviamente acá igual, el primer punto que vamos a obtener es el punto 0,0, ¿verdad? Luego obtendremos, dependiendo del área, digamos, no sé, pues, para un megapascal, lo mismo, vamos a tener una deformación unitaria de 0,011, le pone para que cambie un poco, ¿no? Así, así sucesivamente. Este ensayo se hace hasta romper la pieza, hasta que se rompa, porque hay una fractura acá. Y claro, obviamente se va a tender a fracturarse por la mitad, a menos que el material tenga alguna discontinuidad, algún problema de fabricación, pero por lo general se parte ahí justo en el centro, ¿no? Entonces, lo haré en el centro, por acá se parte, ¿no? Hasta que falle, ¿ya? Ese es el ensayo de tracción. No se van a olvidar, es una carga aplicada gradualmente, no súbitamente, gradualmente, estática, una carga estática, hasta fracturar esta pieza. Eso es lo que hace esta máquina. ¿Ya? Eso es lo que hace esta máquina. Y, y ahora, me gustaría, jóvenes, les prometo, recién he vuelto a hablar con este colega, les he dicho hace unos 2 años, por ejemplo, eh, yo digo, es una máquina tan sencilla de accionamiento, por lo general de accionamiento hidráulico, porque la fuerza tiene que ser de gran magnitud, ¿no? Pero para mí esto es un proyecto de grado. Alguien que quiera diseñar esta máquina, porque no tenemos en el instituto. He visto que han hecho una máquina pequeñita, pero el tema de las mordazas es por ejemplo, delicado. Les decía, tengo un colega también mecánico que necesitaba hacer una prueba a sus cables, entonces, pero no tenía estas mordazas. No tenía, ingeniería civil, mejor dicho, no tenía esas mordazas para hacer el ensayo, ¿no? Lo que sí tienen son estas mordazas para hacer este ensayo en probetas, ¿no? Ellos manejan principalmente concreto, ¿verdad? Entonces, para sus probetas de concreto, de acero, pero digamos para... Entonces, ¿por qué no nuestro instituto hacer un diseño o tal vez un prototipo de este tipo de máquinas? ¿Está bien? Es un proyecto de... ¿ya? Entonces,
Analícelo para sus siguientes semestres. Bueno, entonces, esa es la máquina de ensayo. Y lo que se hace es, para terminar esto, graficar. Estos pares de puntos, todo esto lo graficamos. ¿Está bien? Y la gráfica que se encontró, lo que se obtiene, digamos, es prácticamente casi la misma para la mayoría de los materiales ingenieriles. Cuando les hablo de materiales ingenieriles, ya les he mencionado aceros, aluminios, bronces y todas sus aleaciones, ¿no? O sea, es un montón de materiales ingenieriles, ¿no? Entonces, la gráfica que se acostumbra a hacer es, bueno, obviamente, pares de puntos. Entonces, para todos los materiales, prácticamente esto ya está hecho, ¿no? En el eje vertical se acostumbra a colocar el esfuerzo, que ya saben que es la carga sobre el área inicial, ¿no? Y esto se mide en megapascales, ¿no? Y en el eje horizontal, la deformación unitaria, en el eje X, ¿no? Ya saben que es adimensional, pero voy a colocar, y su formulita ya saben que es, ¿no? Es la deformación, el delta L, sobre la longitud inicial, o delta, que es lo mismo, sobre su longitud inicial. Y sus unidades adimensionales le pongo, pero lo que le pone milímetros sobre metro. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Sí? Eso es lo que... eh, esa es la gráfica, digamos, común. Es una gráfica bien pequeñita, les comento, ¿no? Ustedes vayan a manuales de materiales, es una gráfica a veces innotable, es así. Así es la gráfica más o menos. Así, es una pauta que les doy. Lo voy a un poco alargar hacia la derecha para que podamos visualizar la gráfica. ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto en los materiales ingenieriles principalmente, y también en los materiales cerámicos, pero la gráfica es más corrida a la izquierda, es que primero, este punto pertenece a la gráfica, ¿no? El 0, 0. Cuando la carga es 0, la deformación unitaria es 0. Tenemos un primer tramo donde la gráfica es una recta. ¿Sí? Una recta. Ahí se van construyendo una serie de puntos, ¿no? Claro, esto no es, digamos, exacto, pero se vio una linealidad. ¿Está bien? En esta zona, ¿no? El material se comporta, se dice, elásticamente, como un resorte, ¿no? Por ejemplo, no sé, si le aplicamos un esfuerzo, perdón, digamos de 2 megapascales, tenemos su respectiva deformación, pero si dejamos de aplicar esa carga, esos dos, el material recupera su forma inicial. ¿Ya? O sea, entonces, a esta parte, hasta acá, hasta donde es una recta, se conoce como la zona elástica. ¿Ya? Zona elástica. Anótense, no anoto todo lo que menciono, ¿verdad? En esa zona el material se comporta como un resorte, ¿verdad? Dejamos de aplicar la carga y el resorte vuelve a su posición, ¿no? Este señor, ¿no? Robert Hooke, más o menos por el siglo XVII, es el que ha trabajado en esto, ha descubierto, ¿no? La relación básica que conocemos nosotros, ¿no? Que estudiamos en nuestro curso de física básica, que la fuerza es proporcional a la elongación. Lo mismo vamos a hacer ahora, ¿también? Y ustedes, ¿no? Si van a trabajar, si se van a meter, por ejemplo, a estructuras metálicas, ¿no? Tinglados, tenemos que trabajar en esta zona. O sea, aquí hay un valor que se conoce como límite de proporcionalidad, que no es más que un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo y en lo posible no tenemos que sobrepasar ese límite de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque después ya la gráfica deja de ser lineal. Ya entramos a la zona plástica, donde el material se comporta, hay una zona de fluencia y el material fluye, se dice. Después hay una barriga acá. Cambia un poquito, ¿no? La forma cambia, digamos, pero es la forma más común. Hay una barriga acá, donde llegamos al esfuerzo. Hay una barriguita y más o menos por ahí fractura. En general, de la mayoría de los materiales ingenieriles, esa es la forma. Aquí es donde se rompe. ¿Alguna pregunta?
alguna pregunta, tal vez van a tener cuidado con su audio, jóvenes. Entonces, esa es la gráfica, digamos, común. De acá, los ingenieros han sacado, los ingenieros son capísimos, ¿no? Para obtener propiedades macroscópicas, yo diría, ¿no? Por ejemplo, las leyes de la termodinámica, me han hecho recuerdo, las leyes de la... ¿Saben a quién se debe las leyes de la termodinámica? Pues a ingenieros, ¿no? Claro que los físicos después se meten y quieren siempre darle una explicación, más que todo, más fina, más microscópica, ¿no? Y ustedes en ciencia de los materiales le van a dar alguna explicación a estas propiedades, las que vamos a mencionar ahora, ¿ya? Entonces, voy a borrar esta partecita, que me va a perjudicar. Pero sí, aquí hay una propiedad, el límite de proporcionalidad, LP. Algunos textos le llaman, creo, por si acaso, sigma, ese esfuerzo, LP. Algunos LP. ¿Qué sería este punto? Ese puntito, el límite de proporcionalidad, sería el punto donde esa gráfica deja de ser una recta. Ya empieza a haber una variación. ¿Está bien? Entonces, vamos anotando, aquí anotaremos. O a esto se conoce como límite de proporcionalidad. El límite de proporcionalidad. Lo terminan ustedes. Límite de proporcionalidad. Entonces, es una propiedad importante. Y esto se obtiene con la gráfica, ¿no? Hay que graficar. Todos estos puntos se van graficando. Bueno, son puntos que se van graficando. Bueno, obviamente esto en un programa computacional te lo hace rapidísimo. ¿Está bien? Pero bueno, antes se graficaba manualmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Esa es una importante propiedad. Más importante aún es esta parte donde el material, les decía, empieza a fluir aquí. Esta partecita de acá, lo estoy pintando con amarillo. Entonces, un poquito más arriba, casi coincide con el límite de proporcionalidad, un poco difícil de estimar, se conoce como SY. Igual es esfuerzo. Algunos textos le llaman sigma Y también. ¿Ya? El sigma Y o SY es una propiedad importantísima que se conoce como esfuerzo de fluencia. ¿No? Ese término se utiliza porque, fíjense que esa porción amarilla, jóvenes, el material fluye, dicen, ¿no? O sea, no hay un cambio de esfuerzo, sin embargo, se deforma considerablemente, ¿no? Porque hacia abajo, no se olviden, toda esta distancia, desde acá hasta acá, es prácticamente, es considerable, es una deformación considerable, ¿ya? Entonces, así lo vemos. Por eso, fluye y el esfuerzo no se incrementa notablemente. Esta zona, la zona de fluencia. Sí, le llaman zona de fluencia, también le pueden ustedes aquí anotarse y decir, esta es la zona de fluencia. Y ahí gráficamente se determina entonces esta propiedad, importantísimo, el SY o sigma Y, esfuerzo de fluencia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra propiedad importantísima es esta, la barriguita, jóvenes, aquí arriba, importantísima. Es el punto más alto de la gráfica, ¿no? Entonces, igual. Perdón, aquí le voy a llamar, ¿qué le llaman? Esfuerzo último. El último, sigma U. El sigma U, entonces, jóvenes, es el esfuerzo último. Pero ¿saben qué? En el campo ingenieril, en el campo petrolero, por ejemplo, jóvenes, se acostumbra a llamarle resistencia mecánica. Eso no se me va a olvidar. Al esfuerzo último se acostumbra a llamarle resistencia mecánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, hay tres propiedades ya hemos identificado, de las cuales, les voy a ser sincero, esta es la más importante en mi criterio, el SY, y también el esfuerzo último, esas dos. El límite de proporcionalidad se puede determinar aproximadamente, pero no se lo utiliza mucho. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué menciono esas dos? Porque en esas dos se aplica el diseño. ¿Ya? Entonces, nosotros, si ustedes van a hacer, les decía, si alguien se va a poner a trabajar con estructuras metálicas, ¿no? Las estructuras sufren cargas de viento, cargas de nieve, debido a
su propio peso puede ser tomado como una carga externa, ¿no? O a veces, no sé, pues, en la instalación se pueden montar grúas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sufren cargas y lo importante es que esas cargas provocan esfuerzos, ¿verdad? Provocan esfuerzos, no sobrepasen la zona elástica. O sea, trabajar en esta zona que estoy marcando, en la zona naranjada, jóvenes. ¿Está bien? Eso para, digamos, los ingenieros estructuralistas, los que van a trabajar con estructuras. ¿Está bien? Entonces, no tenemos. ¿Por qué es importante trabajar en esa zona? Porque el material no se va a deformar permanentemente. Entonces, dejamos de aplicar la carga y recupera su forma. En cambio, o sea, en lo posible, no hay que. El, el parámetro, digamos, el valor máximo del esfuerzo es el SY, el esfuerzo de fluencia. Ese es el, digamos, el parámetro de diseño. No tenemos que pasar el SY y tampoco el límite de proporcionalidad, yo diría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace, jóvenes? ¿Se acuerdan que el anterior hemos hablado? Esto lo vamos a volver a hablar, pero hemos hablado de un esfuerzo de trabajo o un esfuerzo permisible, estábamos hablando. Generalmente, ¿cómo se calcula este esfuerzo permisible? Generalmente, o esfuerzo de trabajo, también lo llamaré esfuerzo de trabajo, se calcula para materiales dúctiles, para materiales ingenieriles, se calcula agarrando el SY. Va a ser igual al SY, pero se lo divide entre un número mayor a 1, 1.5, 2, ¿está bien? De esa forma, ¿qué estamos asegurando, jóvenes? De que nuestro esfuerzo de trabajo, el máximo permitido, no, no, no va a pasar, no va a llegar a la fluencia, ¿no? N es positivo y siempre mayor a 1, ¿está bien? Entonces, vamos a volver a tocar esta formulita, pero lo que le estoy diciendo, entonces, cuando hablamos de materiales ingenieros, cuando trabajamos con estructuras, tenemos que asegurarnos, esta es la manera de asegurarse de que mi esfuerzo de trabajo no va a entrar a la zona plástica. Entrar a la zona plástica es malo para los que trabajan con estructuras, pero para los ingenieros en materiales, por ejemplo, no es malo, ¿está bien? Cuando ustedes entran a esta zona, si no me equivoco, desde aquí para adelante se conoce como zona plástica, ¿sí? O sea, les digo, tan seguro no estoy que es desde ahí, pero ¿por qué? Porque nosotros vamos a trabajar acá, ahí vamos a trabajar, en esta zona, ¿está bien? Ahí, postulados a trabajar. Pero un ingeniero en materiales, el doctor, el doctor Ruiz, de seguro que sabe y trabajan en esta zona. ¿No? Ustedes en materiales van a ver, pueden trabajar en esa zona. ¿Por qué? En esa zona, primero, anotaremos nomás aquí, el material se deforma permanentemente. Permanentemente. Pero al deformarse permanentemente, también cambian sus propiedades, ¿no? Sus propiedades, algunas propiedades mecánicas, la dureza seguramente. Entonces, en ingeniería de materiales, digamos, nos conviene o podemos trabajar en esa zona, siempre y cuando nuestro objetivo sea mejorar algunas propiedades o cambiar algunas propiedades, ¿ya? Deformación, perdón, endurecimiento por deformación, me acuerdo, ¿eh? Entonces, ahí pueden cambiar, pueden endurecer el material, ¿está bien? Tratamientos térmicos, eso lo ven ustedes en ciencia de los materiales. Nosotros, en lo posible, tenemos que trabajar aquí en la zona elástica. El material, ¿qué les he dicho? El material no se deforma permanentemente. No se deforma permanentemente. Permanentemente. Esa es la característica. ¿Ya? Entonces, pero alguien, ¿quién me dice? En física básica 2 han visto esto. He mencionado ya 3 propiedades importantes, que son el límite de proporcionalidad, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, y aquí hay un esfuerzo de fractura también, perdón. Aquí se puede hablar de un esfuerzo de fractura que muy utilizado no es. Este puntito, habría que proyectarlo, ¿no? A ver, lo proyectaré, no sé, por ahí. Algo así, esfuerzo de fractura. Este de acá, que no es tan importante. Pero en este gráfico hay una propiedad más que me estoy olvidando. ¿Cuál será?
una propiedad. Yo sé que muchos de ustedes saben o han visto. Ley de Hooke, vamos a ver, sobre eso nace la ley de Hooke. Robert Hooke. Ayúdenme, despierten un ratito. ¿Qué propiedad mecánica es importantísima ahí que me estoy olvidando, creo? El módulo de elasticidad, Inge. Maya. El módulo de Yankee. Sí, el módulo de elasticidad. Ya, gracias, Franklin. Y gracias, Maya. Sí, efectivamente. Módulo de Young, ha dicho Franklin, está bien. O módulo de elasticidad, que es lo mismo, dijo Maya. Y eso no es más que la pendiente de esta recta, ¿no? En la zona elástica, acá, ahí, nosotros podemos sacar, perdón, como es una recta, entonces el ángulo de inclinación acá, este ángulo θ, ¿está bien? No es más que la tangente de ese ángulo, que se conoce como módulo de elasticidad, E, o módulo de Young, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el cateto opuesto va a tener unidades de esfuerzo, caramba, esfuerzo, y el cateto adyacente en ese triangulito va a tener unidades de deformación unitaria, ¿no? Entonces, y ya de esta gráfica podemos, para la parte amarilla, para la parte naranjada, perdón, podemos obtener nuestra famosa ley de Hooke. Ya está, esa es la famosa ley de Hooke de este gráfico, que el módulo de Young es igual al esfuerzo sobre, perdón, la deformación unitaria. O más común, sigma es igual al módulo de elasticidad por la... Noten que el módulo de Young, o es módulo de elasticidad, es una propiedad constante en esta zona, en la zona elástica. Ojo. Esta ecuación de acá, que la estoy marcando, es válida para la zona elástica solamente. Pero ahí tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Entonces, a esta ecuación se conoce como la ley de Hooke. Ley de Hooke, zona elástica, jóvenes. Zona elástica. Y otra cosa, zona elástica, unidimensional le voy a poner. Unidimensional, porque esta ley, digamos, es la más simple. ¿Por qué? Porque la carga se ha aplicado en un solo eje, en el eje vertical en este caso, ¿no? Entonces, esta es nuestra formulita, jóvenes, estrella por el momento. Aquí le pondré como 2.2, ley de Hooke, que viene del ensayo, ¿no? De la 2.2, ley de Hooke. Ahora, jóvenes, en el eje horizontal hay algunas propiedades que son, por ejemplo, la ductilidad. Entonces, aquí ustedes, que no les extrañe que les voy a preguntar en su examen, agarren el Isley, ¿está bien? Y hay algunas propiedades un poco menos importantes, yo diría, que tienen que ver, por ejemplo, con el área de toda la gráfica, por ejemplo, del área, o que representa este punto. Denle una lecturita, tiene que ver con la ductilidad. Luego vamos a hablar de ese tema, pero las más importantes son esas, ¿no? Límite de proporcionalidad, ¿no? Esfuerzo de fluencia, esfuerzo de fractura y el módulo de Young, ¿no? Anotaremos nomás. Este E le llamaremos el módulo de elasticidad, que se mide en megapascales también, ¿no? En pascales. Módulo de elasticidad o módulo de Young, o Young, ¿no? ¿Sí? Hay ecuaciones aquí, en la zona plástica, hay otras ecuaciones, pero esas ecuaciones, jóvenes, ¿no? Los ingenieros han tratado de obtener ecuaciones ahí que ya no son lineales, ¿verdad? Porque la ecuación que hemos anotado ahorita es una ecuación lineal, son ecuaciones, digamos, exponenciales o con exponentes, ¿no? Entonces,
pero no nos interesa mucho, un poco tal vez les interesa a ustedes en ciencia de los materiales, ingeniería de los materiales. ¿Ya? En nuestro caso, basta con nuestra ley de Hooke para el caso unidimensional. Jóvenes, preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, comentario sobre este ensayo. Entonces hemos definido las propiedades mecánicas, nos hemos adelantado y directamente ya hemos definido la ley de Hooke. Denle una lectura, no es como tarea, pero denle una lecturita a este ensayo en el Isley, en el Jorge Iván, si pueden. Entonces, que no les extrañe que les pregunte ahí qué es ductilidad, o en el ensayo esfuerzo versus deformación, qué representa la ductilidad, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es el ensayo, jóvenes, es sencillito, ¿no? Son propiedades macroscópicas, les decía, porque se obtienen a partir de la medición de fuerzas, áreas, ¿no? Propiedades geométricas, propiedades, cargas, ¿no? Longitudes. Entonces, ¿ya? A ver, ley de Hooke. Entonces, hablaremos ahora a qué se refiere con punto de cedencia. O determinación del punto de cedencia. Determinación, perdón. Determinación. Bueno, espero que esté claro. Le van a dar una lectura, yo creo, a la bibliografía. Entonces, ya conocemos algunas propiedades y ahora hablaremos del punto de cedencia. ¿Está bien? Bueno, el punto de cedencia se refiere, fíjense que le han prestado mucha importancia al SY, al esfuerzo de fluencia. Punto de cedencia o esfuerzo de cedencia, ¿ya? A eso se refiere, el SY. ¿Cómo determinar el SY? ¿Por qué hay tanto problema? Porque fíjense, el SY, el esfuerzo de fluencia, tiene una zona de fluencia donde muchas veces hay barriguitas ahí, joven, medio complejo. Es una zona medio irregular, esa zona, no lo complicaré. Es una zona, digamos, que sube, baja un poco, entonces ha habido métodos que han funcionado muy bien, jóvenes, muy bien. Y uno de esos métodos es el método más utilizado, el método de corrimiento. ¿Está bien? ¿Para qué? Para determinar SY. No se distraen, es determinar el esfuerzo. Cuando se conoce esta gráfica. ¿Ya? Entonces, un ratito. Quiero confirmar los valores que vienen a mi memoria. Un ratito. Aquí está. Es un método gráfico para determinar el punto de cedencia, que es lo mismo que el esfuerzo de fluencia. Nada más, no es nada complicado, pero les repito, se ha utilizado bastante para determinar, ¿no? Ya que ustedes, por ejemplo, jóvenes, estoy confiado en que uno de ustedes va a construir o va a diseñar el prototipo, ¿está bien? De esta máquina, entonces en nuestro instituto podemos estar haciendo este ensayo y obtener esa gráfica. Aquí está bien. Ahora sí ya tengo los valores. Entonces, imagínense que ustedes han construido para una probetita, han recurrido a una norma y lo van a utilizar para una probetita. Entonces, han graficado esfuerzo versus deformación y han obtenido sus puntos. La zona elástica, aquí una pequeña zona de fluencia y todo eso. ¿Ya? Entonces, imagínense que ahora, esta gráfica, jóvenes, por si acaso hay para todos los aceros, he dicho, ¿no? Aceros, aluminio, ya está hecho. ¿Está bien? Pero ustedes lo han hecho con su máquina para probarla. Entonces, quieren ustedes determinar de su acerito, un acero, digamos, que quieren comercializar o les están vendiendo, quieren determinar el SY. Entonces, medio complicado acá, ¿no? Un poquito,
Entonces, algo, lo que recomiendan, ¿no? los expertos en el área es, pues, es dar una deformación unitaria de 1, 2, de 0,002. Está bien. Una deformación unitaria, eso es del 2%, del 0,2% sería, ¿no? En todo caso, de 0,02. Esto, pero para aceros. Para aceros, ¿no? ¿Está bien? Entonces, repito, se han construido su máquina, lo han probado en una probeta, han hallado esta gráfica, y su probetita era acero. Piensen que la probetita que ustedes han ensayado era una probetita de acero, ¿ya? Entonces, esto era acero. Y los manuales recomiendan que a partir de 0,02 ustedes se tracen una recta paralela, a la recta, a su recta que han construido ustedes. ¿Está bien? Una recta imaginaria a partir de 0,02. ¿Está bien? Hay un punto de intersección, ¿verdad? Hay un punto de intersección. Muchas veces, jóvenes, ¿saben qué pasa acá? Aquí, sí, esta parte incluso tiene basguita. Algo así. ¿Está bien? Entonces, ese puntito lo proyectan a la izquierda y, digamos, ha resultado muy bien para determinar el esfuerzo de fluencia, el sigma y. Nada más. Eso es, por si acaso. Método de corrimiento le llaman también, por si acaso. ¿Ya? Es una forma de determinar el SY. Y con eso ustedes ya tienen un valor que ha funcionado bastante en la práctica, ¿ya? El SY. Pero como hay distintos materiales, esto es útil para aceros y sus aleaciones. Ustedes, ¿cuál será el valor para aluminios, que es otro material ingenieril? Y si alguien me lo consigue bronces, o para el bronce, entonces sería bien sencillo. ¿Cuál será ese valor? Esa es su tareita. Voy a... Ya, entonces voy a... Ya. Jóvenes, un ratito me permiten, tengo un mensaje importante. Disculpas. Un ratito, por favor.
Jóvenes, perdón, mil disculpas. Ahora sí, continuaremos, por favor. Terminaremos esta parte. Ya, entonces, lo que hemos visto ahorita, ustedes, por favor, lean. Lo voy a publicar como tarea. Ah, caramba, esto de las tareas, tengo que organizarme. Hemos quedado en trabajar en el Classroom, ¿verdad? Las tareas, jóvenes. Actualícenme, se me ha ido ya. Sí, Ya. Ya, por favor. Las tareitas, entonces, este título lo voy a publicar. Voy a instruir nuevamente lo que estoy mencionando acá, pero lo voy a publicar en el Classroom. Los exámenes los vamos a dar con los formularios, pero del Teams, ¿no? De Microsoft. Eso hemos hecho en el anterior, igualito, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es así de básico es esto, joven. ¿Qué más? Entonces, contenido, por favor, déjame revisar. Ley de Hooke, digamos. Esta ley de Hooke, al ser, digamos, ¿cuál es el término? Hacer una ley lineal, una ecuación lineal, ¿no? Porque fíjense que sigma y la deformación unitaria son las que varían. El módulo de elasticidad permanece constante, representa la pendiente, ¿verdad? Entonces, la podemos escribir, nuestra ley de Hooke, volviendo a la ley de Hooke, por si acaso. Sigma, que es la fuerza, le voy a poner fuerza interna, ¿ya? Sobre el área, módulo de elasticidad, es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, que es, jóvenes, delta L sobre L. L sub 0 le pondré área sub 0. Nadie me ha preguntado, y acá, pero fíjense, ¿por qué pasa esto, no? Yo pensaba, y creo que todos debíamos pensar, que en este punto debería fracturarse, en el punto más alto de la curva, en el ensayo de tracción, pienso que debería ocurrir. Pero mientras se va deformando, jóvenes, el área va disminuyendo, ¿no? Entonces, como nosotros calculamos, dividimos entre el área inicial, es por eso que esta gráfica es así, tiene esta forma. Entonces, ¿a qué se debe la irregularidad de esta gráfica? A que sigma se ha calculado dividiendo la fuerza entre el área inicial, entre una constante. Por eso es que tiene esa forma. Lo correcto sería dividir entre el área efectiva, entre el área real, ¿no? Pero eso es un poco complicado calcular para cada carga, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esta forma de una barriguita ahí en la parte derecha, ¿no? También por si acaso. Entonces, de acá, jóvenes, generalmente ya tenemos una fórmula para calcular la deformación. Cuánto se alarga, cuánto se acorta un material cuando se le aplica, cuando está sometido a una carga, o cuando conocemos, mejor dicho, la fuerza, la acción interna, la longitud inicial, tenemos que conocer ya al material. Y obviamente aquí que me falta, área inicial, ¿no? Entonces, primera formulita ya. Con esta formulita, con la ley de Hooke, ya estamos calculando deformaciones, ¿no? Deformación. ¿Cuándo van a utilizar esta fórmula? Cuando tengan área constante. ¿Está bien? Calculamos, con esta fórmula calculamos deformación en una sección constante. En una área le pondré constante. ¿Ya? En una sección constante. Esa es la expresión, delta L. Fuerza interna, esto es importante, esta es la fuerza interna. Por eso hemos calculado bastante, y les he hecho calcular a ustedes en cada sección fuerzas internas, ¿verdad? ¿Recuerdan de eso? Entonces, por ejemplo, un ejemplito acá. Ya, como yo sé que, como han practicado, yo sé que rápido vamos a poder agarrar. Voy a agarrar un ejemplito del Timothy. No estoy cargando los libros al Classroom, voy a cargar el Timothy también. Tiene un montón de ejercicios resueltos, pero agarraremos un ejemplito del Timothy, por favor. Listo. Les mostraré el libro, pero de todas maneras, porque me gusta, es un libro muy completo. Para que ustedes también lo busquen, dejo de compartir. Después les muestro. A ver, ¿dónde está un ejemplito para
Aquí está, propiedades mecánicas. Aquí se complica el texto, varios problemas. Índices polémicos. ¿Cuál es el lado de ustedes? ¿Saben qué? Nos daremos un problemita y sus problemas son muy sencillos. Entonces, como ejemplo, para utilizar nuestra primera, por primera vez, digamos, desde que hemos iniciado, tenemos una relación para calcular cuánto se deforma. ¿Está bien? Que esa es expresión, deformación de una barra, por si acaso. Deformación en tracción o compresión, ¿no? Deformación unidimensional, le pondré. Unidimensional en una área constante, en una sección constante. Entonces, imagínense. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Esa parte de los participantes, entonces se lo puede cerrar en su transmisión. Un ratito, para que sea mejor, ¿no? Participante. Soy yo nomás, por si acaso, los participantes. Estoy en el Zoom. A ver, un ratito, ¿cómo se cierra esto? Es en ¿Ahora? la flechita. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Inge, gracias. Ya. Gracias. No, a ti, porque claro, se tiene que ver mejor. Entonces, imagínense, jóvenes, que tenemos acá una base. Vamos a despreciar el peso. No sé quién me acuerdo, creo que era Daniel el que me dijo, eh, por favor, Inge, especifique cuándo vamos a despreciar el peso. Entonces, imagínense que tenemos ahí una base. Y la voy a seguir empequeñeciendo la vida. Ahí me van a ayudar, ¿ya? Jóvenes, ahí está una barra. ¿Saben qué? Un poquito más grande que sea. Esto hacerlo en pizarra era bien sencillito, aquí es un poquito más complicado. Jóvenes. Una barra con cambios de sección, ¿ya? Con cambios de sección. Me gusta, no está muy bien dibujada, jóvenes. Ya, pero pues, me agradaría que ustedes también se dibujen, jóvenes. Espero que estén tomando apuntes. Ya, entonces, les estaba diciendo que ahí está. Entonces, fíjense. Le vamos a aplicar cargas, jóvenes. Cargas. Me van a ayudar acá. Aquí, en este punto, le vamos a aplicar una carga. Aquí. Una carga. Luego le vamos a aplicar. Voy a dibujar varias flechitas para aplicarle en distintos puntos cargas. Ya. Aquí le voy a aplicar una carga. Después, aquí. Y ahí. A ver qué tal resulta. Nada más yo creo que será suficiente. Esto lo voy a borrar. ¿Ya? ¿Qué necesitamos saber? Obviamente, eh, las cargas. Y dime aquí, esto que sea L. Esta carga está, sus puntos de aplicación. Aquí es su punto de aplicación, punto de aplicación, punto de aplicación, punto de aplicación. ¿Sí? Entonces, L. Las longitudes son las mismas, aunque no parezca mucho en el gráfico, por favor. Entonces, esto es L, esto es L, y esto es L. Sus áreas, lo haremos algebraico, por favor. También para no estar operando con la calculadora, pero esto que sea, digamos, 2A, esto que sea la A, y esto que sea A medios. ¿Ya? Así lo haremos. Y es más, que sean distintos materiales. Esto que sea un distinto, vamos a soldar barras. ¿Está bien? Así que sea, esto que sea, digamos,
que tenga un módulo de elasticidad E, tenemos que conocer el material. Si yo quiero calcular deformaciones, ya tengo que conocer el material. Entonces, la base del centro que sea de otro material. Entonces, esto que sea 2E. Y esta otra que sea E nomás, lo mismo. Veremos cómo nos resulta. ¿Ya? Espero que esté bien identificado ¿qué les estaba diciendo? Los puntos de aplicación. Ya. Las fuerzas, me faltan las fuerzas. Ya. Esta de acá que sea 5P. Esta que sea P. Veremos a ver qué pasa acá. ¿Sí? P. Y esta que sea 2P. A ver, ¿qué resulta, jóvenes? Veremos, por favor. Tenemos una base ahí con esos colores, jóvenes. Una base con distintas secciones. Soldada, ¿está bien? Distintos materiales también. Bueno, en dos materiales. De longitud total 3L. Y le estamos aplicando cargas, ¿ya? Cargas. Ahora, los que han participado, los que han trabajado en el examen, los que han resuelto también el examen, saben perfectamente que acá, jóvenes, acá, ¿qué reacción va a haber? ¿Cuánto vale aquí la reacción? En el empotramiento. Ahí, por favor. Esto lo haremos. La parte estática, eso basaremos. ¿Cuánto vale la reacción? ¿Y qué sentido tiene? La suma de todas las reacciones, ingeniero. Ya, pero calculemos. Sería P, ¿no? P, ingeniero. Ya. Dirección P. arriba. ¿Hacia arriba? Dirección es arriba, P. Sí, tiene que ser hacia arriba. Tiene que ser hacia arriba. Gracias. Aquí arriba, entonces, la reacción vale P. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿La mayoría está de acuerdo? La reacción. Y tiene que apuntar hacia arriba. ¿Está bien? Listo. Ya. Luego, vamos. Sección de corte 1. Sección de corte 1. ¿Ya? Nos conviene agarrar obviamente esta parte, ¿no? La parte de arriba. Colocaré mi eje Y hacia abajo. Medido Y. ¿Está bien? Entonces, en esa sección de corte 1 va a actuar una fuerza interna, ¿verdad? ¿Qué le pondré? Sección de corte 1. Eso estoy confiado en que ustedes se ubican bien. Agarramos la porción que nos interesa. Si aquí la reacción vale P, según la estática, ¿no? Eso es un cálculo estático nada más. Aquí, ¿cuánto vale la fuerza interna? P. La misma P, pero con sentido contrario. Exacto. Entonces, en este tramo, jóvenes, en este tramo, desde Y mayor o igual que 0, perdón, hasta L, antes de L, un poquito antes de L, va a actuar esta sección, esta fuerza interna. Y ojo, va a ser tracción, por si acaso. Es tracción. Espero que estén de acuerdo. ¿Está bien? Es tracción. ¿Por qué? Porque desde 0 hasta L, esa fuerza interna que está haciendo está alargando la base, ¿no? En ese primer tramo. Ojo, vuelvo a repetir que esto es válido en este intervalo. Sección de corte 1. ¿Ya? Y podemos calcular una primera deformación, un delta L1, que estaría relacionado con el primer tramo, si quieren. ¿Está bien? Que va a ser igual a la fuerza interna 1, le llamaremos la longitud 1 del tramo 1, y entre el módulo de elasticidad E1, todo es área constante. Por eso estoy utilizando esa fórmula, ¿no? E1 y área 1. ¿Está bien? Entonces, la fuerza 1, interna 1, es P nomás. ¿Verdad? Por eso hemos calculado la anterior semana eso. Longitud 1 va a ser L nomás, ¿no? Mira, ¿saben qué le pondré aquí para que se acuerden? Esto que sea L medios, por si acaso, ¿ya? La última. La longitud es L
dividido entre el módulo de elasticidad, que es E, según el dato que nos hemos dado, y el área 1 es 2A, ¿verdad? Ya tenemos una primera expresión, que va a ser PL sobre 2EA. Ya hemos calculado. Si ustedes notan, aquí lo importante, tenemos que conocer la fuerza interna, que en este caso es igual a P. Las dimensiones, qué longitud tiene, qué área tiene, ya tenemos que conocer. Y por supuesto que sí, el material. Este E, ¿dónde lo hemos determinado o dónde se ha determinado? En el famoso ensayo de tracción. De un acero, de un aluminio, pero ya tenemos que conocer el material. En otras palabras, para determinar deformaciones, tenemos que conocer el material. Si se han dado cuenta en el anterior capítulo, para determinar esfuerzos, porque siempre les digo esto, en la materia vamos a determinar esfuerzos y deformaciones. Para determinar esfuerzos, ya hemos empezado la anterior clase, la anterior semana, y no se necesita conocer el material, se necesita conocer la carga y las dimensiones, el área. Pero para determinar deformaciones ya tenemos que conocer el material. ¿Está bien? ¿Qué material? Entonces, algebraicamente ahí E vale, ¿no? El módulo de elasticidad. Y listo, ya estaría determinado cuánto se deforma este primer trayecto, ¿no? Esta porción de acá, jóvenes, esta partecita de acá. Solo eso. Acabamos de determinar delta E. Y ojo, le voy a poner positivo, porque se acostumbra a colocar eso, positivo cuando es tracción. Esta tracción se acostumbra a utilizar positivo ahí. ¿Ya? Listo. El segundo tramo. La parte lila, ¿no? Acá, joven. Entonces, tengo que tomar ese segundo tramo porque fíjense, tenemos acá cambios, cargas externas, justo en el cambio de sección y aquí también en la parte de abajo. Si hubiera una carga externa, jóvenes, aquí por ejemplo, ahí, no sé, justo ahí, entonces tendría que hacer un corte y otro corte ahí. Digamos, ¿no? Pero no hay, ¿verdad? No hay esa carga externa aplicada. Entonces basta un corte, no sé, por acá. Y ahí. Sección de corte 2. ¿Está bien? Sección de corte 2. Esa más ayuden ustedes a analizar. Entonces, en la sección de corte 2, donde mi ecuación va a ser válida para Y mayor que L, pero menor que 2L, ¿no? Entre L y 2L, en este tramo, por ejemplo. ¿Está bien? Primero, ¿cuánto vale la fuerza interna? Eso es importantísimo, por eso necesito practicar estática. Entonces, ahí está. Hemos hecho una sección de corte por ahí. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que la reacción aquí arriba es P, ¿no? Eso sabemos, la sección es P. Aquí tenemos, creo, P y P también, si no me equivoco. Cambia, ¿no? P y P. Y aquí, aquí es la sección de corte. Aquí debería haber, no sé, hacia dónde va a ir la fuerza interna. Voy a suponer que sigue yendo hacia abajo, que es tracción. Fuerza interna igual a ¿cuánto, jóvenes? No quiero aplicar estática. 3P, ¿no? 3P. ¿Sí? 3P, estoy de acuerdo. 3P. Como me da positivo, ¿eso qué implica? Da positivo. Que ese sentido es el correcto. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, es el correcto. Es el correcto. Determinamos un delta L2. Un delta L2 que va a ser igual la fuerza interna 2, la longitud 2, elasticidad 2, área 2, todo 2. La fuerza interna 2 es esta, pues, esta, ¿no? 3P, cambia. Eso actúa desde L hasta 2L. La longitud 2 es L nomás. El módulo de elasticidad de la parte lila, le hemos asignado el valor 2E, el doble, y el área A nomás, ¿no? 3 medios, ¿vale? ¿No? La deformación 2 es 3 medios de PLEA. Positiva, jóvenes, ¿ya? Positiva. ¿Por qué es positiva? Porque es tracción. La fuerza interna nos ha dado positiva, entonces sigue siendo
tracción acá, por si acaso. Sigue siendo tracción. Va a cambiar, yo pienso, en la sección de corte 3. ¿Está bien? Entonces, en este otro tramo, acá, jóvenes, acá, acá hay una carga aplicada, acá hay otra carga aplicada, entonces, por lo menos entre esos dos puntos de aplicación de las cargas, no va a cambiar la... Ahí hago mi sección de corte 3. ¿Está bien? Pero ahí, rápidamente, ¿alguien me puede decir qué fuerza interna actúa ahí? Aquí nos conviene ya analizar la parte de abajo, ¿verdad? 2P. 2P, 2P. ingeniero, en compresión. 2P en compresión. ¿Quién me ha dicho eso? Acá, ingeniero. Víctor, Conde. Sí, sí, profe. Exacto. Ese es el término. 2P en compresión. Pueden agarrar la porción de arriba, ¿verdad? Pero va a estar muy, ¿cuál sería el término? Muy largo, entonces no hay ningún problema. Pueden agarrar la porción de abajo. Sección de corte 3. Nuestra ecuación va a ser válida. Me anotaron nomás, me olvido. Víctor Conde. Perdón. Después me acuerdo de la señorita Luz. María Felipe. Maya Felipes. Felipes es tu apellido, ¿verdad? Maya Sí, es la Felipes. Y después una persona más me ha ayudado antes, Franklin, dije. Franklin Maceda Maceda. Franklin. Sí. Está bien, es que están atentos. Estén atentos y siempre sale alguna pregunta, ¿no? Entonces, Víctor Conde tiene toda la razón. Ahorita vamos a aclarar por qué. Esto va a ser, les decía, perdón, mi ecuación va a ser válida. Y se mide desde arriba, ¿verdad? Desde el empotramiento. Y mayor a 2L menor o igual a 3L. Entre 2 y 3L va a ser, ¿verdad? Ese es el intervalo, digamos, donde va a ser válida nuestra ecuación. Entonces, ¿se ha dado cuenta, Víctor? Yo me imagino que ha agarrado esta porción de abajo, así, sin necesidad de dibujar. Toda esta parte ha agarrado, la porción de abajo, ¿verdad? Sección de corte 3. Y la parte amarilla. Ahí está actuando 2P. Aquí está actuando 2P, ¿verdad? 2P. Y en la sección de corte, sí o sí, tiene que ser una fuerza interna, así, hacia abajo, que tiene que ser también 2P. 2P. Pero fíjense estas dos fuerzas, esta y esta. Si ustedes notan, esas dos fuerzas están comprimiendo, lo que ha dicho Víctor. 2P, compresión. Ya, 2P, compresión. Están comprimiendo. No se está alargando la pieza en la última porción. Es la porción amarilla, ¿verdad? Aquí no se está acortando. Entonces, vamos a calcular un delta L2, perdón, un delta L3, que va a ser la fuerza interna 3, el área 3, el módulo de elasticidad 3. Ay, perdón, no es área 3. Esto es longitud 3. Ley de Hooke. No, área 3. La fuerza interna 3 es 2P. Pero le voy a poner un signo, ¿ya? Porque es compresión. Entonces, lo que dijo aquí, anotaremos nomás. Esto es compresión. Y cuando es compresión vamos a manejar un signo, por favor. ¿Está bien? ¿Para qué? Porque no podemos sumar lo que vamos a hacer al final es superponer, sumar. Pero tenemos que tomar en cuenta ese signo. 2P, la longitud 3 era L medios, ¿se acuerdan? De cambiar. L medios, la elasticidad 3, ¿cuánto vale la elasticidad 3? ¿Cuánto le he puesto? Ah, es el mismo material, es E. E. Y el área es delgadita ya, área medios, ¿no? Área medios. Entonces se va a ir medios, medios. ¿Cuánto va a quedar acá? Aquí va a quedar menos 2PL, si no me equivoco, sobre EA. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que quería mostrarles. Ustedes, para mí, ya son capísimos en calcular fuerzas internas. Entonces, esas fuerzas internas son importantísimas a la hora de calcular deformaciones. En este caso lo hemos hecho por tramos, ¿no? Por tramos. Son tres tramos porque, jóvenes, son tres tramos porque los puntos tienen que fijarse en los puntos de aplicación de las cargas, ¿no? Les repito acá, vuelvo a repetir, a veces eso les confunde. Si hubiera aquí una carga, jóvenes, ahí, entonces este punto de aplicación ya hace que tenga 4 tramos, por ejemplo. Tengo que ir en 4 tramos. Pero no hay, ¿verdad? No hay. Por eso es 3 tramos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más acá? Ah, al final la deformación
total de la barra. Cuando digo deformación total, sería, aquí está mi barra, nuestra barra. Entonces, ¿cuánto se va a alargar acá? Esto. La deformación. Sí, sí. Espero que se alargue, posiblemente se acorte, no creo. Veremos eso. ¿Cuánto vale la deformación total? Entonces valdría superponer delta L1 más delta L2 más delta L3. La suma de cada tramo, si quieren. Delta L1, ¿dónde está? Lo terminaremos, por favor. Vale 1/2, por si acaso. Esto vale 1/2. Más delta L2, 3/2. Y menos 2, así es, ¿no? ¿Jóvenes? Todo es PLEA. ¿Cuánto da esto, por favor? 3/2 más 1/2, 4/2. Da Coincidentemente. 0, ingeniero. 0. ¿O no? No hay problema. El extremo libre, porque esto es por si acaso, no se alarga, el extremo libre, porque esto es, entonces, no se acorta ni se alarga el extremo libre. Lo que acabamos de calcular, les repito, es la deformación del extremo libre, al sumar. ¿Está bien? Del extremo. Entonces, esto es 0, no hay problema. Pero, digamos, este puntito, por ejemplo, este puntito de acá, ese punto desciende, ¿verdad? Desciende. Este otro puntito de acá, aquí lo estoy agrandando, igual, desciende este punto de acá. No sé cómo mostrarles aquí, pero espero que estén viendo lo que estoy marcando. ¿Se ve? Estoy girando ahí en torno al punto. ¿O no se ve? Jóvenes. Ese puntito, Se ve. ya, ese puntito igual desciende, ¿verdad? Desciende. Este otro puntito asciende, sube. Al final, la deformación total coincidentemente ha dado 0. Pero, digamos, puntos internos sufren desplazamiento. Sufren. ¿Está bien? Yo les reto, a ver, ¿alguien podrá calcular cuánto es el desplazamiento de acá? Ahí, ese puntito. Podemos calcular puntos intermedios. Solamente que hay que tomar, lo único que va a cambiar, la fuerza interna es la misma, el material es el mismo, el área es la misma, lo que cambiaría sería la longitud. ¿No? La longitud. Hay este punto de acá, su deformación, su desplazamiento igual es 0, por si acaso. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, preguntas sobre este ejercicio. Algo así les he dado en su examen y nos va a servir para calcular. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Cualquier pregunta, jóvenes. Inge, Sí, escucho. Inge, con respecto a la deformación total que ha hallado, Inge, también se debe de considerar los signos, si esa compresión, en este caso, yo pensé que era solo la suma, Inge, pero en este caso también lo ha puesto negativo. Sí, sí, También se hemos tiene que considerado. considerar. Por supuesto que sí. Eso hemos hecho, ¿no? Este menos es importantísimo, el menos. ¿Por qué? Porque es compresión, ¿no? Los demás positivos. ¿Ya? Tienen que considerar. Está bien, Es Inge. importantísimo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más acá rescataría? Creo que voy a rescatar algo que aquí tenemos nomás que considerar, en especial cuando ustedes hagan algún diseño de algún elemento de máquina. Acá, jóvenes, no hemos considerado, más adelante lo vamos a hacer, fíjense que hay cambios de sección bruscos, ¿no? Que pasa desde A hasta A medios. Entonces, acá, jóvenes, ¿saben qué pasa ahí? Hay los esfuerzos, esos esfuerzos promedio, se incrementan. Son secciones, lugares donde posiblemente la pieza falle. ¿Por qué? Porque los esfuerzos promedio que hemos calculado ahorita, porque podemos calcular esfuerzos promedios, ¿verdad? Se incrementan bruscamente. A eso le vamos a llamar factores de concentración de esfuerzos. Crecen los esfuerzos en esos puntos. Vamos a ver cómo se calculan, pero eso tomen en cuenta. El problema es muy teórico, digamos ahorita, ¿no? Muy teórico, no considera la concentración de esfuerzos en esos cambios de sección, ¿ya? Porque, repito, son secciones susceptibles a fallar.
por lo que hay cambio brusco, ¿no? Entonces, eso tomen en cuenta. No hemos considerado eso, pero sin embargo se tiene que considerar y lo vamos a considerar más adelante. ¿Ya? En este mismo capítulo. Ya, seguiremos avanzando. Ya hemos hecho un ejemplito. No es muy común, pero la ley de Hooke, hemos aplicado la ley de Hooke. Sigo con mi ley de Hooke, jóvenes, por si acaso. Ojo, hemos despreciado el peso, ¿no? Eso que queden grabados, jóvenes. En el anterior ejercicio hemos despreciado el peso. En la ley de Hooke puede haber, ¿no? Puede haber barras, no sé, columnas, donde, digamos, que estén apoyadas en el piso, por ejemplo. Una columna apoyada en el piso, donde tengamos área variable. O sea, su sección sea variable. En ese caso, jóvenes, para hacer el análisis, se acostumbra a agarrar, más o menos así, ¿no? Un diferencial de Y, o X, como prefieran, un diferencial de Y. O sea, como agarrar como una pequeña barrita, jóvenes, ¿ya? Una pequeña barrita. En vez de que la barra tenga longitud L, porque esta barra podría tener una longitud L, eso hemos manejado, ¿no? Entonces, en vez de agarrar una longitud L, que sea un diferencial de longitud. Este de Y, si alguien le quiere poner diferencial de longitud, está bien, pero como nos acostumbramos a manejar un sistema de ejes coordinados, entonces diferencial de Y, o diferencial de X si es que la barra está inclinada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aplicaría la fórmula? Para esta barrita la voy a echar a este lado, jóvenes. Entonces, mi barrita. Perdón. Que tiene un diferencial de longitud. Lo que van a hacer siempre es calcular aquí adentro la fuerza interna. ¿No? Eso no es difícil, la fuerza interna. Puede ser tracción, compresión, eso no se olvide. Y entonces, esta barrita va a experimentar, debido a esa fuerza interna, va a experimentar aquí lo estoy dibujando, un diferencial de gamma. ¿Está bien? Delta le llamaremos, perdón, no gamma, delta, un diferencial de deformación. Ese diferencial de deformación, ¿a qué va a ser igual según la ley de Hooke? ¿Se acuerdan? La fuerza interna va a ser diferencial de longitud, pero en este caso el diferencial de, la longitud. En este caso la longitud es diferencial de Y, su longitud inicial. Después el módulo de elasticidad, esto de seguro que tenemos que conocer el material. Y el área, ¿qué área tendremos acá? Un área, como es un diferencial de Y, un área que por lo general va a depender de Y, ¿verdad? Varía. Esta sería el área sub Y, ¿no? Área que depende de Y. ¿Listo? De acá, agarrando diferenciales, no hemos hecho gran cosa, hemos agarrado un pequeño diferencial, puesto que el área es variable. Entonces, si queremos hallar la deformación, el delta, o delta L, que es lo mismo ese dicho, sería la integral, tenemos que integrar desde 0 hasta L, a lo largo de la longitud de la fuerza interna, diferencial de Y, elasticidad y el área que depende por lo general de Y, porque es área variable. Esa ecuación utilizaríamos, jóvenes, para calcular la deformación de una barra, pero con sección transversal variable. ¿Está bien? Es una nueva formulita si quieren. Entonces, deformación, así le pondré, deformación, pero área variable. No es muy común, pero es una aplicación. Deformación, área variable. ¿Ya? Entonces, a eso, eso es un caso. Ojo, formulita donde todavía no estamos considerando el peso. De Hooke, despreciamos el peso, le pondré acá. Despreciamos el peso. ¿Ya? Vamos a despreciar el peso. Ya, entonces, un ejemplito para rápidamente utilizar esa fórmula, ejemplo. Una placa, nos daremos una placa, ¿les parece? Una placa
placa. Y esta placa que esté apoyada en el piso. Algo así. Esta placa. Algo así. Creo que esté bien. Ya una plaquita que la placa tenga, se ve bien, ¿no? Esto que se ve bien, que tenga un espesor E. Ya un espesor E, una altura H, para variar le llamaré H esta vez. H. Que el material es una placa sólida, ¿no? Por supuesto es un sólido. Un sólido. Le vamos a aplicar una carga P aquí arriba. Ahí arriba. P, una carga de compresión. Vamos a comprimir la placa. Y abajo es el piso, por si acaso. No, aquí es el piso, jóvenes. Voy a colocar el piso. Este es el piso, algo así. Piso. ¿Qué más tenemos que conocer? Si quiero calcular la deformación, tengo que conocer el módulo de elasticidad, E. ¿Está bien? El módulo de elasticidad. ¿Qué más necesito? Tengo el espesor, me faltaría el ancho. El ancho, ¿les parece que varíe desde un ancho B hasta un ancho 2B? Es un ejemplito, digamos, de una posible aplicación donde tengamos una tipo columna, le aplicamos una carga de compresión justo en el centro, ¿no? En su centro de gravedad, y esa plaquita, aquí la consideración que hay que hacer, vamos a hacer que H sea mucho, mucho mayor, digamos, que B, y obviamente mucho, mucho mayor también que E. Es muy larga, digamos, esta columna, así con sección variable, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, área variable. Yo les pregunto, hagan una sección de corte. Se hacen una sección de corte aquí, jóvenes. Si hacen cualquier sección de corte, ¿cuánto va a valer la fuerza interna ahí, jóvenes? P. P, no, Inge. P, no hay donde perderse, ¿verdad? P compra. Eso es lo que mencioné. P. Un ratito se han desconectado. ¿Me escuchan, jóvenes? Inge. Sí, que escuchamos. Inge. Un rato se ha desconectado. Ya. Me cortan nomás, jóvenes, no, si es que vuelve a desconectarse. Bueno, estoy confiado en que siguen viendo mi pantalla. Ahí está mi ejemplito. Esa carga P. Siempre coloquen su sistema de referencia, ¿no? Voy a colocar mi sistema de referencia en la parte más baja, ¿les parece? Inge, su pantalla ya no se ve. Ah, no, ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. En la parte más baja voy a colocar mi sistema de referencia. A partir de ahí voy a medir mi Y. ¿Ya? ¿Alguien se quiere complicar? Puede colocar arriba, abajo. La cuestión es que respeten su origen. ¿Ya? Aquí va a ser mi origen, en la parte más baja. Creo que es lo más razonable. ¿Ya? Bien. Entonces, Inge, lo no se ve que la hace... pantalla. No se ve. No se ve su pantalla, ingeniero, ya no se ve. Ya, ¿no? Inge. Ahora sí se ve, ingeniero. Ahora sí se ve, ingeniero. Ya. Estito más terminaremos. Rápido va a ser. Les decía, su origen colóquenlo ahí, ¿no? Ahí. Después, la fórmula. Nuestra fórmula, poco a poco se van a ir, es la integral de 0 a h en este caso,
de la fuerza interna, que es P nomás, ¿no? Diferencial de Y, elasticidad y el área, que en este caso tiene que ser función de Y. El área en nuestra sección de corte, aquí jóvenes, ahí está en la sección de corte, lo que estoy marcando con verde, esta área. ¿Cuánto vale esa área? Y aquí habría un diferencial de Y, ¿no? Perdón. Esta es la área. Esa área verde. ¿Cuánto vale? Y necesito plantear una ecuación. ¿Les parece? El área en función de Y va a ser igual al espesor, ¿estoy bien? El espesor E, que es constante, ¿verdad? No va a cambiar eso. Espero que se note que no cambia eso. Como es una placa, E no cambia. Lo que sí va a cambiar es este ancho, ¿no? ¿Con qué color lo hago? Este ancho, B. Inge, B ¿no de sería Y. con signo negativo? Le podemos colocar, no hay problema. Pero como la fuerza interna es única, entonces, pues, si no le colocan el signo, por lo menos hay que aclarar que es compresión. Ya. Pero este ancho B, este ancho es variable. Esto va variando, ¿verdad? Este ancho de aquí, espero que estén de acuerdo. Ese ancho varía desde B hasta, toma su valor máximo aquí arriba, 2B. ¿Están de acuerdo? Ese ancho B, entonces el área, aquí lo vuelvo a hacer, el área función de Y va a ser el ancho E por B de Y. Le pongo B porque es función de Y, jóvenes, ¿no? B de Y. Y ahora acá está su trigonometría, sus matemáticas. B de Y, ese ancho B, que depende de Y, espero que estén de acuerdo, lo pueden hacer con triángulos. En transferencia del calor me acuerdo que hacían este tipo de problemas. Pueden construirse triángulos, como prefieran, solo van a respetar su Y, su origen, ¿ya? Entonces, pero yo, en mi caso, como este ancho B depende de esta recta, voy con amarillo, esta recta que estoy marcando aquí, esa recta, y depende de otra recta, son rectas esas. Entonces, B de Y, como depende de esas dos rectas, también va a variar linealmente, al igual que las rectas, ¿no? Es una forma, no es la única. Si alguien quiere construirse triangulitos, ángulos, igual, le va a salir lo mismo. La cuestión es que B de Y, aquí, B, que es función de Y, va a variar linealmente, les decía. O sea, tenemos una constante por Y a la 1, ¿verdad? Y a la 1, porque es linealmente, más otra constante. La cuestión es que las constantes, ¿cómo las vamos a determinar? Con nuestras condiciones de borde, lo que tenemos en los extremos. Por ejemplo, cuando Y vale 0, si Y vale 0, ¿cuánto vale el ancho? Jóvenes. Vale B, ingeniero. ¿Víctor? Sí, B, ingeniero. el ancho vale B. Ya. Ese es Víctor. B. Y B es dato, por si acaso. Entonces, si Y vale 0, entonces de acá, ¿qué obtenemos? Que C sub 2, ¿cuánto vale? B. Ya hemos calculado una constante, ¿verdad? Después, si Y vale H, la altura máxima, ¿verdad? Cuando Y vale la altura máxima, entonces, ¿cuánto vale el ancho variable? 2B, el doble. Doble, ¿no? Gracias, Víctor. 2B. Reemplazamos. 2B igual a C sub 1 por H más C sub 2, que es B, ya hemos calculado, ¿no? Entonces, C sub 1 había valido 2, B sobre H, ¿no? B sobre H. La cuestión es que ya tenemos las dos constantes. Ya tenemos las constantes y ya sabemos. Ya se ha congelado un momento. ¿Será que puede volver a explicar de dónde saca esa fórmula que contiene las dos constantes con Y también, por favor? Ya. Entonces, vuelvo a repetir. El ancho B de Y está gobernado por estas dos rectas. Depende, ¿no? De esas dos rectas. Al estar gobernado por esas dos rectas, la ecuación para B de Y, para calcular el ancho B, también va a ser una recta, como esta de acá. Es la ecuación de una recta. Ustedes saben geometría analítica. Ah, cierto, está lento.
Lento está. Ahorita va a Medio aparecer las rectas. desfasado se escucha, Inge. Sí. Ahí está. Ahora sí la están viendo. Aquí. Es la ecuación de unas rectas esta, ¿verdad? La que estoy marcando ahí. Y condiciones de borde le llaman, ¿no? Por ejemplo, en la parte más baja, y vale 0. Se va a marcar ahorita, y igual a 0. En la parte más baja, y vale 0. ¿Y cuánto vale el ancho? B, lo que decía Víctor. Ahorita va a aparecer. Voy a desconectar algunos dispositivos, pero no creo que ayude mucho. ¿Está bien? Ahí se ha marcado el ancho B. Ya. Eso por un lado. Entonces, reemplazamos, jóvenes, nada más. Si y vale 0, en la ecuación amarilla, si y vale 0, entonces B de y vale B, y C sub 2 vale B. De ahí sacamos esta ecuación de acá, por si acaso. C sub 2 igual a B. Reemplazar lo primerito que hemos hecho. Después, si Y es igual a H, ahora sí está, Y es igual a H, eso es cuando en la parte de arriba, el ancho vale el doble, ¿verdad? Así hemos hecho variar. Eso hemos reemplazado en la ecuación, ¿no? B de Y 2B, C sub 1 por H más B, y de ahí sacamos este segundo valor. ¿También? A lo que voy, C1 y C2 son constantes que se conocen. ¿También? Se conocen. Ya hemos calculado. Entonces ya podemos reemplazar en nuestra integral. Ahí está la integral. La integral, decía, jóvenes, integral de 0 a h, ¿está bien? De la fuerza interna, que es P, ¿verdad? Diferencial de Y. El módulo de elasticidad es constante. El área, ¿cuánto vale el área? El área vale el espesor por B de Y. Así quedaría, ¿no? Sigo reemplazando. Integral de 0 a h, la fuerza interna, que es P nomás. Diferencial de Y se mantiene. E mayúscula por E minúscula. Y esto vale C sub 1Y más C sub 2. Así quedaría, ¿verdad? Entonces, eso es papaya para ustedes. También si cálculo 1, cálculo 2. Entonces, ¿qué sacamos? P sobre E sobre E. Intégrenmelo, por favor. ¿Quién me va a ayudar a integrar ahí? Por una integración. C sub 1, C sub 2 son constantes. Así que no hay problema. ¿Cuánto da esa integral? No lo evalúen si quieren. No lo evalúen, pero por lo menos intégrenlo. José, dale. Neperiano de C1 Y por Y más C2. Ya, y alguito te has comido. Está bien. Logaritmo neperiano de C sub 1Y más C sub 2. Pero alguito falta. Dividido entre Dividido entre C C sub 1. Todo dividido entre C sub 1. Así quedaría, ¿no? Y esto hay que evaluar entre 0 y H. Gracias, José Elías. Que se animó, ¿no? Listo, eso es 9. Entonces, rápidamente. La deformación sería P. Estoy reemplazando, esto ya es álgebra. La cuestión es que la utilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar esa ecuación para área variable? Esto vale B sobre H por logaritmo. Ahora hay que reemplazar esto. Logaritmo neperiano de C sub 1, que es B sobre H por H. Perdón. Más C sub 2, que es C sub 2, B. Menos logaritmo neperiano, y vale 0, solamente de C sub 2, que es B. Así quedaría, ¿no? Así quedaría, si no me equivoco. Evaluando. Entonces, ¿cuánto da la deformación? Porque tenemos la respuesta. Creo que es P por H sobre E. Elasticidad, el espesor, el ancho B, y logaritmo neperiano de cuánto. De 2. Así quedaría. Sí, que de 2 sería. Esa es nuestra respuesta. Gracias.
Esa es nuestra respuesta, ¿no? Y no está por demás recurrir siempre al análisis dimensional para la respuesta, jóvenes, por si acaso. A ver, esto tendría que dar, esta deformación, que también es, es delta L, tiene que dar en unidades de longitud, por si acaso. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí, la fuerza sobre E por B, ¿qué unidades tiene? Lo que he marcado ahí con amarillo. ¿Qué unidades tiene? Fuerza sobre E por B. Eso tiene unidades de esfuerzo, ¿verdad? Es esfuerzo. Y el módulo de elasticidad, por si acaso, este módulo de elasticidad, también tiene unidades de esfuerzo. Esfuerzo entre esfuerzo, se van las dimensiones y va a quedar unidades de longitud. H es una altura y es unidades de longitud, ¿verdad? Entonces, por lo menos dimensionalmente está bien la ecuación, ¿ya? Y esa es la deformación. Si quieren, ahora aquí alguien me habla del signo, si quieren le ponen un signo menos. ¿Ya? Nosotros en la convención que manejamos en RESIS, eso significa compresión. Y si no le quiere colocar signo a alguien, entonces por lo menos que especifique acá, que es compresión. Compresión, se está comprimiendo, se está acortando la base, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho un par de ejemplos para esta parte. El día lunes es importante que vengan porque el día lunes les voy a explicar el primer proyecto que tienen que hacer, el primer trabajo que tienen que hacer. Vamos a manejar un poco el Inventor. Repasen, si pueden ustedes, el Inventor, por favor. Vamos a dibujar una pieza, una probetita vamos a dibujar. ¿Dónde está? Ah, arriba está la probeta. Esta probeta la vamos a dibujar. Esta probeta la vamos a dibujar. Ahí está apareciendo, recién va a aparecer. Ahí está la probeta. Esa probeta la vamos a dibujar y vamos a simular este ensayo. Y les voy a explicar un poco lo que quiero que hagan. Tengo una guía y en base a esa guía quiero que trabaje. Ya, eso, pero el día lunes. Y el día miércoles normal nuestro examen. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto hoy. Ley de Hooke. Jóvenes, acabamos de ver solamente la ley de Hooke. ¿También? Es el mismo tipo el que... Es el mismo tipo, este es Robert Hooke, es el mismo tipo que ha escrito esa ley de resortes, ¿no? Para resortes. Fuerza igual a K por X. Este Robert Hooke ha tratado temas de elasticidad, lo que estamos viendo nosotros. Bueno, se ha dedicado, su mayor logro ha sido el tema de elasticidad. ¿Está bien? Sin embargo, no se le menciona mucho, ¿no? En la historia de la física, de la ingeniería, pero tiene sus grandes contribuciones. ¿Preguntas, jóvenes? Cualquier pregunta. Ingeniero, el día lunes vamos a pasar en el horario de auxiliatura, porque nos toca martes a nosotros. Ay, perdón. Estoy acostumbrado al lunes. El martes nos vemos, entonces. Mil disculpas, perdón. El martes nos vemos. Y una consulta más, Inge, perdón, ¿tuviera algún link o de algún lugar donde podamos descargar algún inventor que funcione y que, bueno, que no sea muy pesado también? Mil disculpas, yo me he instalado el Inventor. Es pesadito, eso es cierto, es pesado. Pero jóvenes, un semestre traten de ya a su computadora cargarlo, luego lo vuelven a desinstalar. Me han dicho hace unos semestres, por ejemplo, que de la página oficial lo han logrado descargar. Supongo que es pesadito también, jóvenes, pero de la página oficial, pero son versiones demo, ¿no? O sea, un mes. Cuando eres estudiante te dan, creo que hasta 3 meses. Es un poquito, investiguen. Entre ustedes, por favor, ahí comuníquense por el WhatsApp. Pero yo les sugiero que se compren la versión en inglés, que es 10 pesos en el pasaje Núñez del Prado. Y eso les va a resultar muy bien. En el pasaje Núñez del Prado van a encontrar ahí el Inventor, el SolidWorks, ¿no? Y bastantes programas que ustedes necesitan siempre, ¿no? Instálenlo por un semestre. Sí, Franklin. Los trabajos que vamos a hacer en Inventor con su persona, ¿no podríamos hacerlo en SolidWorks? Es que también hemos instalado SolidWorks, Inge. Por eso. No, en detalle no sé muy bien manejar el SolidWorks. Básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que yo veo. Incluso muchos me han dicho, y estoy de acuerdo, que el SolidWorks es mejor que el Inventor. Entonces, pueden, obvio que pueden. Está bien, Inge. Jóvenes, que les vaya muy bien. Sí, Franklin. Con respecto al examen del día miércoles, del
del libro va a ser el capítulo 3, Inge. El capítulo 3 dice deformación unitaria y deformación de corte. Ay, bien que me dices. No, es el capítulo propiedades mecánicas de los materiales. Ese es el, creo que es el capítulo 4. Un ratito revisaré. Bien que preguntas eso porque luego vamos a... De lo que hemos avanzado ahora, lo que hemos avanzado ahora, ¿no? Obviamente, y manejaremos nomás el Isley. Vamos. Del Isley sería entonces, es que yo estoy siguiendo, tomen en cuenta que estoy siguiendo el contenido de la materia, el contenido de la carrera. Entonces, no, tienes todos. El capítulo 4, por favor, es el capítulo 4 en el Isley, sería introducción, ensayo de materiales, diagrama, esfuerzo de formación, propiedades mecánicas de los materiales y ley de Hooke. Hasta ahí. De 4.1, mejor si se anotan en el texto, le van a dar una lecturita, pero de 4.1 hasta 4.4 en el Isley. Eso es lo que tenemos que... Perdón, no es que me estoy saltando contenido, sino estoy siguiendo el contenido de la carrera, jóvenes. ¿Sí? Luego vamos a volver a tocar esa parte, el capítulo 3. Ya. Listo, jóvenes. Muchas gracias. Si no hay preguntas, nos vemos el martes, perdón. Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.